Villalobos y en este episodio vamos a hablar sobre el abordaje de métodos y metodologías en cuanto a la participación política. A partir de la pregunta orientadora de nuestra tarea 4, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuyó a mostrar esos elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos de los participantes de la organización comunitaria? Desde la primera tarea se eligió al grupo de la Asociación de la Cuarta Avenida de Manga en la ciudad de Cartagena de Indias, constituido aproximadamente por unos 15 a 20 participantes, pero en cuanto al conversatorio con ellos estuvieron presentes la doctora Candelaria Luz Estela, el ingeniero Miguel del Valle, la presidenta de la comunidad Inés Colón, y la Marta, bueno, se me va ahora el apellido de nuestra participante. Bueno, fue una participante también fabulosa, todos en este barrio, más o menos de un estatus socioeconómico medio alto, en Manga, Cartagena. Bueno, siendo así. El marco teórico, ¿vale? Sobre lo cual se hizo el análisis de este discurso fue la obra de Rivera y Tavima Murillo, 2009, retomando a Van Dijk, quien plantea que el discurso es una práctica social. ¿Pero en qué consiste esa práctica social, verdad? Bueno, entonces, el análisis crítico, ¿vale? De estos discursos de los participantes tuvo un enfoque interdisciplinar que estudió cómo el lenguaje reproduce esas simbologías, esas relaciones de poder, esa dominación, esos contextos sociales y políticos, por lo cual podemos decir que entre las ideas claves de lo que fue en el análisis pues, de este discurso, se puede decir, por un lado, que el lenguaje no es neutro, ¿verdad? Porque el lenguaje puede usarse para también expresar esas ideologías, ¿no? Y eso fue lo que pasó en los discursos de los participantes. Las palabras pueden legitimar, ¿ok? O pueden cuestionar relaciones de poder. Y ese análisis crítico permite ir más allá de lo que se dice o de lo que se expresa literalmente. En ese sentido, nos lleva, digamos, a los conceptos claves que se usaron para el análisis de este discurso. Y fue, por un lado, ideología, poder, discurso y contexto comunitario, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la ideología, y a partir de la obra de nuestro autor, Rivera y Taviva Murillo, podemos decir que esas ideologías son esas ideas y valores que orientan la forma de entender la realidad política en este caso, ¿no? El poder como esa capacidad de influir, de legitimar o de cuestionar decisiones y que se puede ver perfectamente en las declaraciones de los participantes y el discurso entendido como esa forma de construir una realidad, de nombrar, de construir, de interpretarla. El contexto comunitario, pues es a la Asociación de la Cuarta Avenida de Manga, ese espacio donde surgen esos relatos y esas experiencias de participación. Teniendo en cuenta estos conceptos clave, entonces nos vamos a lo que son, ¿qué fue lo que se planteó? ¿Vale? ¿Qué fue lo que planteó en los discursos de esta asociación, de los participantes de esta asociación? Bueno, primero que todo, y creo que fue una idea en general, el voto como derecho y deber ciudadano. Todos estuvieron de acuerdo con esto, tomando en cuenta la constitución política, ¿no? Colombiana. Entonces, ese voto, ¿no? Es como, es un derecho y es un deber, y lo cual resalta que la participación política es una responsabilidad ciudadana, ¿vale? Y que ese voto debe ser crítico en el sentido de que ayuda a pensar, reflexionar qué es lo que nos están diciendo las propuestas de nuestros representantes y que no puede ser solamente, que no puede ser para hacer favores o por intereses personales, por compromisos políticos, no, sino que hay que informarse y eso lo dijeron todos, estuvieron de acuerdo, todos los participantes, que ese voto crítico requiere una información, ¿vale? Previa y con una verificación de lo que se está diciendo para poder tomar decisiones que permitan luego, ¿vale? A la siguiente, digo, discurso que ellos plantearon, que era la democracia, ¿no? Esa democracia como la democracia como un instrumento que va a fortalecer
esa democracia en Colombia, ese proceso, esa construcción de la realidad política colombiana y que esto nos lleva entonces a la honestidad política, que ese voto crítico está relacionado directamente con la honestidad política a partir de la información, a partir de la responsabilidad, del derecho, del deber, de la información y así tomar decisiones que luego desde la transparencia política como ciudadano y que van a legitimar, ¿vale? Y a rechazar a la corrupción. Bueno, ¿cómo se realizó ese análisis del discurso, ¿vale? De los participantes. Bueno, primero que todo, y de la lectura, ¿vale? De nuestro autor, Rivera y también Murillo, ¿vale? Retomando a Van Dyck. A partir de esa lectura, luego a partir de el video, el conversatorio que se tuvo con la asociación, se identificaron las ideas repetidas, ¿no? Y sobre el voto, la democracia, la corrupción, se analizaron esas palabras y esos énfasis presentes en sus intervenciones y se interpretó los sentidos ideológicos y políticos de los discursos de estos participantes. Entonces, teniendo en cuenta, ¿vale? Este orden de pasos para hacer el análisis, respondo a la pregunta. ¿De qué manera contribuyó el análisis crítico del discurso? Ah, a partir de este contacto con la asociación y a partir del análisis de la obra, yo permitió identificar, ¿vale? Que el voto es entendido como un derecho y un deber, ¿vale? A una un senso de responsabilidad, ¿vale? Con el país, con la constitución, consigo mismo. Mostró una ideología ciudadana responsable y evidenció que el voto crítico es una defensa de esa democracia. Bueno, aquí tengo el tiempo que se ha terminado. Eh, descartar. Aquí tengo nuestros 7 minutos, es un tema fabuloso, profundo y que bueno, 7 minutos trato de terminar aquí ya para las conclusiones. Entonces, ese voto crítico es una defensa de la democracia, ¿no? Y que reconoce la legitimidad con honestidad, con participación, con bienestar común. A partir de esa información hay que informarse, hay que ir a votar. ¿Vale? Desde la información, desde la transparencia, compromiso. Y esto, bueno, da un punto de vista psicológico. También quiero tener en cuenta que todo el discurso de los participantes hay que tener en cuenta que se trata de una sociedad, la mayoría, bueno, la mayoría mujeres sobre los 45 años, en su mayoría pensionadas, que han tenido su trabajo, han tenido pues su vida, su familia, una cierta organización, estatus socioeconómico estudios universitarios, másters. Entonces, puede todo esto, claro, contribuir mm, digamos, al peso de ese discurso, ¿no? A la responsabilidad, a las palabras, a la interpretación con lo que se hizo ese discurso. Y bueno, como conclusión podemos decir que los relatos comunitarios no fueron simplemente opiniones que ellos dieron, a partir de esa realidad, digamos, socio-psicológica, cultural, personal de cada uno de ellos, se expresaron ideologías, relaciones de poder, imaginarios también sobre esa democracia. La comunidad aparece, se puede decir, como un espacio de formación política absolutamente, y que el análisis crítico al discurso ayuda a reconocer lo político en la vida cotidiana. O sea, completamente cierto esto y comprender el discurso va a fortalecer el pensamiento crítico, la participación ciudadana. Lamento mucho que el tiempo se haya acabado. Doy gracias al profesor, bueno, a esta experiencia fabulosa. Mi primera vez con más contacto de esto de la psicología política y ha sido fabuloso. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya cumplido con todos los elementos de la rúbrica. Hasta la